Muy buenas noches, hermano. Vamos a hablar, voy a hablar de Dios y el hombre, la base para entender también la teología del pacto. Y bueno, es un tema que es la base para entender la cuestión de los eh, pactos de Dios. Y voy a leer entonces la primera parte. Está dividida en varias partes aquí. Vamos a ver. Mm, vamos a verlo si alguien puede compartir en el grupo también. Ok. Bueno, dice así el capítulo 7, pero antes de seguir vamos a hacer una oración. Misericordia en esta noche, que tu gracia y tu amor esté con nosotros, Padre. Así ah, pedimos tu amor y tu gracia. Ayúdanos, Padre, en cada momento y que sea de bendición este momento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, eh, voy a poner la primera parte del tema, el pacto de Dios con el hombre. Está muy bien. Y dice así. Dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande como su bendición y recompensa, sino por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, que él ha tenido el agrado de expresar por medio de un pacto. Voy a leer otra vez. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande, razonables le deben obediencia a Él como su creador, nunca podrán tener ningún fruto de Él como su bendición y recompensa, sino por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, que él ha tenido el agrado de expresar por medio de un pacto. O sea, lo que está diciendo prácticamente es que la forma como el hombre tiene comunión con Dios es a través de un pacto que Dios hace con el hombre. Y alcanza al hombre. Dios toma la iniciativa y que eso es o eso trae bendición y recompensa al hombre. El hombre, que la criatura,
conozca a Dios es cuando Dios establece un pacto con esa persona y prácticamente lo ha hecho. No, voy a, hay unos textos ahí, yo lo voy a leer, ustedes lo pueden buscar en su casa después, Isaías 40:13, por ejemplo. Ok, Isaías 40:13 dice, ¿quién formó el espíritu de Yahweh o quién le ha dado consejo? ¿A quién pidió consejo para que le instruyera? ¿Quién le hizo entender el camino de la justicia o le enseñó el conocimiento o le mostró la senda de la inteligencia? He aquí que las naciones son como gota de agua en una vasija y como la escala de una balanza, como polvo fino. El Líbano no es considerado para un incendio ni sus animales le son estimados para holocausto. Todas las naciones son consideradas como nada ante él, las toma en cuenta para la destrucción y para la espada. Interesante el versículo 17. Es para considerar. Mira el versículo 17 lo que dice. Las toma las naciones en cuenta para la destrucción y para la espada. Increíble, ¿no? Hay otro texto en, vamos a ver qué otra parte está. Salmos 113:5. Libro de los Salmos 113:5 dice, ¿quién es semejante a Yahweh, nuestro Dios, que mora en lo alto? Pero mira a lo profundo en los cielos y en la tierra. Él levanta al pobre del polvo para hacerlo sentar con los príncipes del pueblo, hace morar en familia la estéril que se regocija en ser madre de hijos. No, que se regocija en ser madre de hijos. Hay otro texto en Hechos 17, 24 y 25. Hechos 17, 24, 25 dice así. Hay en él, siendo el Señor de los cielos y la tierra, no mora en templos construidos de manos, ni es ministrado por manos humanas, ni necesita de nada. Porque Él es quien da la vida y el alma a toda persona. Y ha hecho todo el mundo de los hombres de una sangre, para que moren sobre la superficie de toda la tierra, y por su mandato estableció las estaciones y puso límites al lugar de morada de los hombres. No. Parte número 2 dice así: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual la vida fue prometida a Adán y en él a su posteridad, bajo la condición de obediencia perfecta y personal. No, dice así: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual la vida fue prometida a Adán y en él a su posteridad, bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Y ahora, eso es muy importante saber, porque aquí nos está entrando a entender algo que usted tiene que saber, que el pacto de obras implicaba vida eterna, obediencia, con la condición de que tengamos una obediencia perfecta y personal a Dios y a su ley. O sea, la bendición de la vida eterna estaba condicionada a nuestras obras y tenía que ser 100% perfecta. Las obras tenían que ser perfectas, no se podía eh, uh, obedecer la mitad, obedecer un poco, tenía que ser obediencia perfecta. Entonces, como es imposible que obedezcamos perfectamente, obviamente que el pacto de obras no nos ayudó para nada, no ayuda a la raza humana, nunca ayudó,
No hay nadie que pueda ser perfecto. Mucha gente confunde cuando la Biblia dice es un hombre justo, ¿no? Fue un hombre, ellos creen que cuando habla de que hombre justo está hablando de perfección y no es así. No es así. Cuando se habla de hombre justo está hablando de una persona que obedece a la ley de Dios, pero que cuando comete pecado, comete pecado. Por eso traían un sacrificio. El hombre perfecto no hace sacrificios, porque no comete ningún pecado. Entonces la razón por la cual Dios da o pide sacrificios es porque en que el hombre obedece lo que Yahweh dice. Ese es un hombre perfecto, o justo mejor dicho. No es perfección de que no peca, sino justo. Y claro, no existe nadie, nadie ha existido, y no existe hoy ni existirá, ¿no?, un hombre que no peque. Cuando decía hombre se incluye a la mujer. Por eso cuando hay memes, por eso yo aconsejo, no se fíen en memes. Dicen, bueno, el verdadero cristiano es el que no peca. Bueno, todos pecamos, todos pecamos. O sea, no es que el verdadero cristiano no peca, el verdadero cristiano peca. Si no, no estuviéramos acá. Claro que pecamos, todos los días, en pensamiento, en palabra y obra. Porque el evangelicalismo le ha hecho creer a usted que es evangélica o evangélico esa idea. No, pero el verdadero cristiano, el verdadero cristiano peca. O sea, pecar significa violar la ley de Dios, porque no somos perfectos. Pero tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta la promesa? Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, en Gálatas 3:12, ¿qué dice? Por ejemplo, libro de Gálatas. Ok, vamos a ver la carta. Dice, no obstante, la ley no procede de fe, sino que el que ponga por obras las cosas escritas en ella será salvo por ella. Ese es el pacto de obras. O sea, fe, o es salvación por fe o es salvación por obras. Usted elige. Si usted dice, bueno, no quiero creer, yo quiero salvarme por mis obras. Bueno, le deseo buena suerte, aunque no exista la suerte, porque nunca va a suceder eso. Usted nunca va a salvarse por sus obras, porque el momento que usted dice eso ya pecó, porque es mentira. Le dan al reino de los cielos. Entonces ya pecó. Entonces ya al hecho mismo que dice yo voy a salvarme por mis obras, ya pecó. Entonces no existe de que yo soy perfecto 100% ahí en verde como que si tú cometiste estás condenado. No, todos pecamos. Todos pecamos. Todos los días. No hay nadie que dice, esta semana pequé 3 días, el resto no. No existe eso. No hay. Eso es falso. Porque el hombre que diga no pequé un día, bueno, entonces prácticamente ya está diciendo no necesito a Cristo, porque lo hizo con sus propias obras. Así que el que dice, bueno, este mes pequé una vez, el resto, santo, no existe eso. Pensar mejor, tiene que ver lo que la Biblia dice. Ante la ley no procede de fe. O sea, no es que yo creo en Cristo y soy justificado. La ley se basa en cumplir la ley por obras para ser salvo, pero cumplirla toda, sin violar ningún artículo eh, de... No. Um, hay
una parte aquí justamente en, en el libro de Santiago. Dice capítulo 1 de Santiago, vamos a ver. Amados hermanos, no yerren, toda dádiva buena, perfecta, proviene de lo alto, o sea, de Dios. Desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio alguno ni sombra de variación. Él es quien por su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra. De verdad, Él nos hizo nacer. O sea, no existe yo acepto a Cristo. No, Él nos hizo nacer. ¿Qué más dice? Dice, pero no sean solamente oidores, no se engañen, porque que la ponen por obra, el tal es como el viento, como el que ve su rostro en el espejo. Se ve a sí mismo, después se va y se olvida. ¿Qué más? Dice aquí, si ustedes cumplen la ley de Dios en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un mandato, hacen bien. Si amamos a nuestro prójimo, hacemos bien. Pero si hacen discriminación, pecan y son condenados por la ley como transgresores de la ley. Porque el que cumple toda la ley, escuche bien esto, pero tropieza en un punto, es culpable de toda la ley. O sea, de nada vale haber cumplido toda la ley cuando al final usted viola un precepto. O sea, no puede decirle, Señor, dame crédito, cumplí todo excepto esto, así que si me vas a castigar, que sea un castigo chiquitito. No existe eso. Usted viola uno, violó toda la ley. No le sirvió para nada, entonces. Eso es lo cual implica de que nadie es perfecto. Se da cuenta que no existe esa idea de que eh, eh, entre los evangélicos existe esa idea. No, tienes que esforzarte. Pero muchas veces ese esfuerzo trae neurotismo, porque usted sabe que no lo va a cumplir. Y hay gente que se siente con ese sentimiento de culpa. No, bueno, yo soy pecador, pecadora, ¿qué voy a hacer? Bueno, todos somos pecadores. No se puede hacer nada, excepto confiar, por eso, en la misericordia de Dios. Nada más. ¿Qué va a hacer? A ver, ni sus ayunos ni sus vigilias le van a hacer más santo. Eso es cierto. Porque si lo hicieran, sería salvación por obras. Pero como no es así, entonces no lo van a hacer. O sea, el que ayuna no es más santo que el que no ayuna, el que vigila no es más santo que el que vigilia. No, no lo es. Pero es el Espíritu Santo que trabaja en la vida de uno. ¿Ok? Romanos 10:5 dice, porque Moisés escribió de esta manera la justicia que es por medio de la ley. El que ponga por obra estas cosas será salvo por ellas. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el pacto de obras principalmente. Si cumplimos la ley en su perfección, entonces seremos salvos. Pero el que no cumple la ley en su perfección no puede ser salvo. Número 3. El hombre por su caída, habiéndose hecho a sí mismo incapaz de vivir, ¿no? Incapaz de vivir, por ese pacto el Señor se complació en hacer un segundo pacto. Porque con el pacto de obras no podía hacer nada. Entonces Él eh, se complace en hacer un segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia. Donde por su caída, habiéndose hecho a sí mismo incapaz, el Señor se complació en hacer un segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia, donde Él ofrece gratuitamente a los pecadores la vida y la salvación por Jesucristo. Eso no existe en el pacto de obras, requiriéndoles fe en Él. ¿Se dan cuenta? En el pacto de gracia es fe en Jesucristo y vivirás.
ordenados para vida, su Espíritu Santo, para que estén dispuestos y capaces de creer. En otras palabras, es el Espíritu Santo que da la vida, que da la fe, da el Espíritu Santo, solo a aquellos que ya están preordenados para la vida eterna. Aquellos que no están preordenados para la vida eterna, obviamente que no van a recibir la fe, no van a recibir la salvación. Y es muy importante que se sepa. ¿Ok? Eso es muy importante que se sepa. ¿Ok? Promet- Ahora, la pregunta es, ¿usted entiende la diferencia en el pacto de obras? El pacto de obras es basado en tu obediencia a la ley, lo cual no hay nadie que cumpla la ley. Todos nosotros nos condenamos al tratar de cumplir la ley. El pacto de gracia es diferente. El pacto de gracia es un segundo pacto en donde Él ofrece, Dios ofrece la salvación, pero de una forma gratuita. ¿O qué significa gratuita? Significa que no existe la demanda de cumplir la ley, porque es imposible. Pero es a través de la fe en Jesucristo para que podamos ser salvos. Preordenados a vida eterna. Dios les da su Espíritu Santo y también les da el don de creer. Eso lo vemos en Gálatas, en Romanos 3:20 también. Lo podemos ver. Está en el libro de Gálatas 3:20. ¿Qué dice 3:20? Perdón, Romanos 3:20. Porque las obras de la ley, ¿se dan cuenta? Porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. O sea, si queremos cumplir la ley, vamos a conocer el pecado. Así que la ley no es amigo tuyo. La ley no es nuestro amigo. La ley prácticamente viene a ser nuestro enemigo en cierto sentido, porque no nos ayuda. ¿No? ¿Qué dice Romanos 3? Perdón, vamos a ver, Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice así que por cuanto la ley era débil a causa de la debilidad de la carne, de carne de pecado, por causa del pecado, para que él condenara al pecado en la carne. Otra vez, así que por cuanto la ley era débil, débil ¿por qué? Porque no nos puede salvar. A causa de la debilidad de la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, se hizo hombre por causa del pecado para que él condenara al pecado en su carne. O sea, el trato de Dios en el pacto de gracia es que Jesús va a condenar el pecado en su cuerpo. Por eso dice, Él llevó nuestros pecados. Porque la ley no nos salva, la ley nos dice, ok, un ejemplo, la ley nos dice, cuando se está manejando, la señal del camino, ¿no? La ley dice, ahí, por ese camino. Pero la señal del camino no le va a llevar a usted a él, a su destino. Solamente le indica a dónde tiene que manejar, a dónde tiene que ir. La ley es igual, la ley nos dice esto es así, nada más. Pero no nos ayuda a cumplir lo que está diciendo. ¿No? Isaías 42:6, hay un texto en el Antiguo Testamento, Isaías 42:6. Que dice Isaías 42:6, dice, yo Yahweh te he llamado en justicia, te he tomado de la mano y te he fortalecido, te he puesto por pacto al pueblo, por luz para las naciones. Está hablando acerca de Jesucristo, ¿no? Acerca de Jesucristo. Vamos a Romanos 16. Son textos que nos ayudan. Romanos 16 dice, pero la justicia que es por medio de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién ha subido al cielo.
¿ok? Y ha hecho descender al Cristo. ¿Quién ha descendido hasta lo profundo del Seol para levantar al Cristo? ¿Quién ha descendido hasta lo profundo del Seol para levantar al Cristo de entre los muertos? Lo que está diciendo es, con esta frase, que la salvación depende de Dios, no de nosotros. Es lo que está diciendo prácticamente Pablo. La justicia que es por medio de la fe no dice qué es lo que yo tengo que hacer. Bueno, de obras nada. Es creer en Jesucristo. Es creer en Jesucristo. La carta de Gálatas 3:11 dice, y es evidente que nadie es justificado por la ley ante Dios porque está escrito, el justo será salvo por la fe. Es evidente que nadie es justificado por la ley ante Dios porque está escrito, el justo es justificado por la fe. O sea, hasta este momento estamos viendo la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia. Pacto de obras es cumple la ley en su perfección y será salvo. Nadie lo ha hecho, nadie lo hace y no lo va a hacer. Pacto de gracia es la fe en Jesucristo, ¿no? Y seremos salvos por esa fe. Ahora, yo sé que algunos dicen, bueno, pero y, y ya, no, no, estamos hablando aquí en cuanto a los pactos. ¿Cuál es la diferencia de los pactos? Ahora, como cada pacto hay obligaciones, es cierto. En otras palabras, aunque somos salvos por la fe, como las obras, vivo como me da la gana, ¿no? Así soy yo, así, ¿no? Vivo como me da la gana y nadie tiene que decirme nada, porque soy salvo. No es así. Esa actitud, número uno, no enseña la Biblia. En ninguna parte del Nuevo Testamento existe un verso donde puede decir, si alguien tiene, especialmente las personas que dicen que quieren vivir como les da la gana, que me diga, bueno, mire hermano, acá hay un texto donde dice, creo en Jesucristo, hago lo que me da la gana y soy salvo. No dice eso. No hay. Al contrario, cuando leemos las exhortaciones de Pablo a las iglesias, vamos a ver que Pablo siempre habla acerca de la fidelidad a Dios, temor a Dios, a los hermanos. O sea que hay obligaciones, hermano. Y claro, los que critican también dicen, bueno, ustedes dicen creer por la fe. O sea, ustedes creen y creen que son salvos. Bueno, depende de la idea que tienes. Porque creer en Cristo no implica, bueno, ya creo por mi fe, no tengo que cumplir la ley, gloria a Dios, voy a hacer lo que quiero. No es eso. Sin embargo, nos provee el fundamento para saber el bien y el mal, lo que le agrade y no le agrada a Dios. Entonces, la fe, como dice Santiago, sin obras es muerta. Ahí entra, ¿no? Sin obras es muerta. En otras palabras, si tú dices que tienes fe, pero no se nota en tu conducta, entonces esa fe no sirve para nada. A eso se refiere. Es como decir, mire, planté una semilla, va a salir. Bueno, pasa un mes, no sale nada a la tierra. Oiga, le digo, ya pasó un mes, no veo nada. Bueno, sí, la semilla está ahí adentrito. ¿Ok? Siga poniéndole agua. Pasan 3 meses. Oiga, y ya salió la rosa, ya tiene flor. No, no salió. Nada, ni una hoja, nada. O sea que, sí, puso la semilla, pero la semilla no dio fruto. Entonces la fe es así. Si uno dice yo tengo fe, pero no da el fruto, que viene en forma natural, bueno, no hay fe, ¿no? Es muerta, ¿no? Es muerta y de la misma manera también la fe
Santiago 2, 17. O sea, cuando dice obras, no significa ver a quién voy a ayudar. No, es la actitud de uno, es la conducta. Versículo 27, capítulo 1 de Santiago dice, la verdadera religión es esta: ayudar a los huérfanos, dar atención a las viudas, a las necesidades de ellas, guardarse sin mancha del mundo. O sea que hay una forma que la misma escritura nos dice cómo vivir una vida de fe. O sea, una vida de fe no es decir, bueno, yo tengo fe, voy a hacer un milagro espectacular. No, 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 no necesita hacer ningún milagro espectacular. Eso es falso uh, dentro del evangelicalismo o pentecostalismo. Eso es falso, no, no existe eso. Sin embargo, el fruto de la fe es la actitud, la vida de uno, prácticamente. ¿Qué más? Veamos. El número 4 dice, este pacto de gracia se establece con frecuencia en las escrituras con el nombre de un testamento, en referencia a la muerte de Jesucristo, que es el testador, y la herencia eterna con todas las cosas que le pertenecen en ella legadas. Se ve en Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Dice, por lo cual Él, Dios, vino a ser el mediador del nuevo pacto, Jesús, para que por su muerte los que transgredieron el primer pacto, pacto de obras, para que reciban la promesa los que han sido llamados a la herencia eterna. Otra vez, la herencia eterna se da a los que han sido llamados. El que no ha sido llamado no va a recibir. Es algo que usted tiene que entender. El que no ha sido llamado no va a recibir. ¿Ok? No va a recibir. Él vino a ser el mediador del nuevo pacto. Jesús vino a ser el mediador del nuevo pacto. Ahí está. Hebreos 9:15. Para que por su muerte, la muerte en la cruz, Jesús se convirtiera en la salvación para los que transgredieron el primer pacto, o sea, el pacto de obras. Es decir, reciban la promesa los que han sido llamados a la herencia eterna. A la herencia eterna. ¿Ok? Y eso es muy importante. Eso es muy importante que se sepa. Porque esa es la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia. Ahora, ¿todos estamos en el pacto de gracia? No, pero la mayoría está en el pacto de obras. ¿Por qué? Porque el que no está en el pacto de gracia está en el pacto de obras. ¿Cómo se sabe? Fácil. El que no está en Cristo tiene que hacer su salvación él mismo. Y al no hacer posible su salvación, está bajo la ira de Dios. Todos aquellos, escuche bien, que no están en Cristo, están bajo la ira de Dios. O sea, ¿cómo le puedo ilustrar para que ustedes se den cuenta? Hablan con un amigo, en su familia hay muchos que están sin Dios. Claro, humanamente hablando, usted le va a tratar bien. Puede ser una esposa, esposo, hijos, padres, abuelos, tío, sobrino, cuñado, cuñada, lo que sea. Al no estar en el pacto de gracia, Dios demanda de ellos obediencia absoluta, pacto de obras. Al no poder cumplir el pacto de obras, la ira de Dios cae sobre ellos. ¿Se imagina usted vivir una vida donde todos los días Dios está airado con usted, está enojado con usted? Es como vivir con alguien en su casa donde usted sabe que le odia. Se levanta en la mañana y usted sabe que esa persona está enojadísima con usted. Se acuesta, está enojadísima con usted.
al día siguiente se levanta, o sea, usted sabe que esa persona está enojada, tiene una ira terrible contra usted. Yo le pregunto a usted, ¿sería usted feliz vivir con una persona que usted sabe que tiene una ira terrible en contra de usted? No creo que sería feliz. Bueno, imagínese la cantidad de personas afuera que rechazan la dádiva de Dios y la ira de Dios está sobre ellos. Por eso la idea de que oh, Dios te ama, sonríe, Dios te ama, eso no tiene base bíblica. Porque solamente los que están en Cristo tienen el amor de Dios. Eso es así. El que no está en Cristo no tiene el amor de Dios. Porque si tuviera el amor de Dios, bueno, Dios no lo ah, permitiría que se condene. O sea, Dios no es que, bueno, yo te amo, pero te vas a condenar. No existe eso en Dios. A quien ama, Él salva. Y a quien salva, Él ama. Y esta es la diferencia, esta es la diferencia entre el amor de Dios y su salvación. Un ejemplo, supongamos que usted está en una piscina, ¿no? Una piscina hay agua. Y generalmente los niños se meten en la piscina, hace mucho calor y personas. Pero supongamos que entran dos niños, no saben nadar, pero entran para refrescarse. Y bueno, usted está mirando y de pronto los dos se están ahogando y piden auxilio. Bueno, usted dice, oh, se están ahogando, quiero salvar. Y dice, les voy a salvar. Pero salva a uno. Ahora, usted dice, bueno, los dos, no, a él lo voy a salvar, al otro no puedo, no puedo. Pero usted dice, pero yo te amo, o sea, no te puedo salvar, pero te amo. Discúlpame, niño, o sea, no puedo, o sea, yo te amo, créeme, yo te amo, pero no te voy a salvar. O sea, eso no existe en Dios. Dios ama y al que ama lo salva. No le dice, bueno, yo te amo también a ti, pero lo siento, no puedes salvarte, no te puedo salvar. No existe eso. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente dice, bueno, Dios ama a todos. Bueno, si Dios ama a todos, entonces ¿para qué hay infierno? Claro, si ama a todos, implica que Él va a salvar a todos, entonces el infierno va a estar vacío. Pero la experiencia y la Biblia indica de que no todos son salvos. Por ejemplo, el pasaje que hemos leído, ¿no? Las promesas son para los llamados. O sea, hay gente que no es llamada. Esa gente que no es llamada, ¿a dónde creen que van a ir? ¿A cantar? No. Esa gente que no está ya, que no ha sido llamada, no van a heredar la vida eterna. Esa gente eh, ha sido llamada para la herencia eterna, entonces ya están condenados. Entonces Dios no puede decir a esa gente, miren, yo les amo, pero no les voy a salvar. Ya ese Dios, si fuera así Dios, sería un Dios sádico, tirano, porque está engañando a la humanidad. ¿Me entiende? Dice que les ama, pero no los salva. Entonces, ¿qué clase de Dios es ese? Entonces, Dios al que ama, lo salva, porque lo ama, obviamente. Y al que lo salva es porque lo ama. Te amo, pero no te voy a salvar. No existe eso. Por eso es Dios perfecto. Ahora, el resto de la humanidad, lamentablemente, no va a ser. ¿Quiénes son? Bueno, hay tanta maldad. Muchas veces uno puede decir, por ejemplo, noticias últimas que uno escucha muy feas, y esas inclusive ni siquiera, no me gusta ni mencionarle porque es tan trágico. Por ejemplo, abuso sexual de los niños. Eso ocurre todos los días. Eso ocurre en todas partes. Estamos hablando de niños. No sé por qué nacen y los abusan. Pero humanamente hablando,
amarrarse una soga con una piedra y tirarse. O sea, Dios lo que está diciendo es, ese es tu juicio. O sea, hay gente que de plano, ya humanamente hablando, es que no, parece que no, es que no tienen salvación. Judas dice eso. Son predestinados para la condenación eterna. ¿Se imagina que alguien nazca y diga, bueno, yo nací para ser condenado? ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada, uno le puede predicar, pero ya están predestinados a la perdición eterna. ¿Se imagina qué feo es eso? Nacen para ser ah, predestinados a la perdición eterna. Otro, número 5, tenemos solamente 6, uno más, 5. Este pacto fue administrado de manera diferente. Fue administrado, y esto es muy importante para lo que estamos estudiando el diezmo, por promesas, profecías, sacrificios, circuncisión, el cordero pascual y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo de los judíos. Ahora, recuerde, bajo la ley de Moisés hubo promesas. La promesa es el pacto de obras. Si ustedes leen Deuteronomio, Éxodo, van a ver que Dios dice a Israel, cumplan mi ley y les va a ir bien. Eso siempre dice. Profecías, Jesús. Sacrificios, sacrificio de toros, de bueyes, de ovejas, de carneros. Tenían que traer, mire, les digo una cosa, lean cuando se inauguró el templo de Salomón. Miles de toros fueron sacrificados. ¿Usted conoce un toro? Es un animal inmenso. Un solo toro que le sacrifiquen sale cantidad de sangre. El que lo mata se va a bañar de sangre. Eso es así. Imagínense 1000 toros. No, toda la ciudad de Israel olía a sangre de animal. 1000 toros, 1000, no uno, 1000. Y los que le mataban no estaban perfumados. Todos estaban con sangre de toros. ¿Se imagina? Usted entra a una carnicería. Estamos hablando de toros. Yo quiero que pagan eso. Si una ovejita, yo he visto cuando matan a la oveja, sale cantidad de sangre. Imagínese un toro. Y ahora imagínese 1000 toros. O sea, los que sacrificaban los toros, yo creo que había merecido un premio, porque no es fácil, es una bestia pesadísima, grande, y la sangre en el piso. Yo creo que la sangre les llevaba hasta las rodillas, de tanta sangre que salía. Eso es sacrificio. O sea, eran carniceros. Los sacerdotes eran carniceros. En otras ordenanzas, el diezmo. El diezmo era para los levitas, nada más, solamente para ellos. Y también había diezmos para los pobres, para las viudas, los huérfanos y para el extranjero. No había en ese tiempo obispos ni pastores, no había dinero y los diezmos eran vaquitas, hortalizas, vegetales, aceite de oliva y el vino puro, no jugo de uva que venden en las... No, jugo de uva, el vino mismo, el mero vino. Eso era el diezmo, ¿ok? No es que le vamos a dar cada de mi trabajo 10% al pastor, no existe eso, no enseña la Biblia. Se acaba el pacto, el sacerdocio levítico, ya no hay diezmo. ¿A quién le va a dar? Al menos que hoy usted me diga, hermano, yo conozco un levita, vive aquí a la vuelta de mi casa. Bueno, si usted, y es más, si viviera, no le tiene que dar su dinero. Tiene que darle una vaquita, ¿qué más? Una ovejita, una paloma, tomate, cebolla, cilantro, perejil, tiene que darle eso. Ese es el diezmo. Pero como no hay levitas, ya no hay diezmo, ya no hay. Lo que quedaron son las ofrendas. Y las ofrendas en el nuevo pacto es tampoco, bueno, es dinero más comercial.
persona que es pobre, que no tiene qué comer, que está enfermo, que es viuda y que es huérfano. Entonces, en vez de que se le dé al pastor, el pastor debe trabajar, se le da también, a ver, hermana, a usted le estamos trayendo una canasta de víveres para sus 5 hijos. Está enfermo, vamos a orar y también aquí está su medicina. Y los pobres no tienen que dar ofrenda. ¿De dónde van a dar si son pobres? No, ¿de dónde van a dar? No hay. Al contrario, hay que ayudarle. Si usted conoce un pobre en su iglesia, no le diga que dé ofrenda. Usted cómprele la comida. Le puede cocinar si quiere y le da y ya. Así dice la Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces, todo en el Antiguo Testamento, justamente ahí se estaba también administrando el pacto de gracia. Y por último, en el Evangelio, ya cuando Cristo viene, la sustancia del pacto de gracia es Jesucristo. Fue exhibido, las ordenanzas del antiguo pacto ya desaparecieron y solamente el pacto de gracia se dispensa en 2 formas. Uno, en la predicación de la palabra y 2, en los sacramentos, que son 2, bautismo y cena del Señor. En el bautismo se le da al creyente que profesa fe. Si tiene hijos chiquitos, ¿no? Si tienen ahí un niño de 1 año, 2 meses, 5 años, lo que sea, por la fe de los padres entran al pacto de gracia, ya no por circuncisión, sino por el bautismo. Por el bautismo. Al niño pequeño viene y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le bautizan. Hijos del pacto. Eso enseña la Biblia. ¿Ve? Ahora, y no está limitado a judíos, está para todos, judíos y gentiles. Nosotros somos gentiles. Nunca había escuchado hablar así. Claro, nunca escuchó del diezmo porque eso se enseña en el evangelicalismo, pero nosotros no enseñamos eso. Nosotros enseñamos lo que dice la Escritura, hermana. Si somos bíblicos, tenemos que ir a lo que dice la Escritura. ¿Me entiende? Por eso los evangélicos dicen, yo no soy católico porque allí no se lee la Biblia, solamente se pone a la Virgen María. Pero se meten de evangélicos, pero tampoco estudian la Biblia. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se sale del catolicismo? Diezmo significa la 10ª parte del producto de la tierra, y no era dinero. Era solamente para que ayuden a levita a cuidar el templo. No le daban dinero, mira, aquí está tus $2,000, no le daban así. Luego de ahí, ¿no? Los levitas le daban al sacerdote 1% de ese día. El resto era para ellos. Luego, cada 3 años, traían todo el diezmo, escuche bien, no se lo daban al bolsillo del pastor, porque no existía pastor. Lo ponían en la calle para que el extranjero, huérfano, viuda, coman todo lo que quieran. Y si alguien tenía que caminar mucho, tenía que vender una vaquita, le daban dinero. Cuando llegaba al lugar, tenía que comprar hortalizas, vino, te tomaban un buen vino, aceite, hortalizas, vaquitas, una ovejita, depende, y comían. Entonces, de acuerdo a Yahweh, él quería que su pueblo tenga una gran fiesta. Bailaban, cantaban y comían del diezmo. Entonces, eso es lo que enseña la Biblia. No lo estoy inventando. No dice, dele el dinero al pastor. No había pastor. Y en segundo lugar, algún mandato o ley que diga, trabajen y separen el 10% y dénselo al obispo. No dice eso.
Si usted encuentra un texto donde diga literalmente el 10% de tu trabajo tienes que dárselo al obispo, presbítero, pastor o anciano, hágamelo saber, porque me lo he pasado estudiando por años y no encuentro. No lo encuentro. Pero puede ser que como soy imperfecto, si hay un texto que no lo leí, me lo puede decir. Debe ser el tema acerca de esto. En el Evangelio, entonces, el pacto de gracia es en Cristo. Para judíos y gentiles se llama el nuevo pacto. No es que hay dos pactos, sino que el pacto de gracia está en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. ¿Ok? Entonces yo espero que esto, con eso termino, haya sido de ayuda sobre Dios y los pactos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor sea, Señor, así con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Que haya sido de ayuda. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Dios esté con todos ustedes